En esta lección vamos a presentar las funciones reales de una variable real. En primer lugar, vamos a presentar e introducir los conceptos más relevantes de estas funciones de una variable. Y en una segunda sección vamos a definir y calcular el dominio maximal de una función. Una función real de variable real es un objeto, una regla, si se quiere, que asigna a cada punto, a cada número de un dominio D, un único valor real f de x. Es decir, la función f coge números de un conjunto D, de R, y le asigna a cada uno de esos números, de esos valores, un valor real. Si coge un número x de D, entonces el valor que se obtiene es f de x. Por ejemplo, vamos a considerar la función f desde menos infinito hasta 1 cerrado hasta r. Esto quiere decir que la función f va a coger valores de x menores o iguales que 1 y que va a dar como resultado valores reales. A cada x, que tiene que ser menor o igual que 1, le va a asignar, como vemos aquí, el valor f de x, que es e elevado a x partido x menos 2. Por ejemplo, si cojo el valor 0, que está en el intervalo menos infinito 1, entonces esta función devuelve f de 0, es decir, e elevado a 0 partido 0 menos 2. E elevado a 0 vale 1, 0 menos 2 es menos 2, esto es menos 1 medio. Esta función coge el valor 0 y le asigna el valor menos 1 medio. Si cogemos el valor 1, que está dentro de este intervalo, nos devuelve el valor f de 1, que es e elevado a 1 partido 1 menos 2. Esto es e partido menos 1, es decir, menos e. Si la función coge el valor x igual a 1, me devuelve el valor f de 1, que es menos e. ¿Qué ocurre con valores de x que están fuera de este intervalo? Pues que la función simplemente no está definida para esos valores. Si quiero calcular f de 2, pues no puedo calcular f de 2, ni f de 3, ni f de 4, porque esos valores de x no están dentro de este intervalo. Y podéis pensar, pero vale que para x igual a 2 aquí hay un problema que trataremos más adelante, que es que divides por 0, pero para x igual a 3, o x igual a 4, o x igual a 3,7, esta función no tiene ningún problema. Y eso es verdad, pero la función consta tanto de su definición funcional, que es esta expresión que sirve para calcular la salida de la función, como lo que llamaremos el dominio de la función, que es el conjunto de valores permitidos a los que se puede aplicar la función. Y las funciones se pueden representar gráficamente. Si consideramos, como vemos aquí, un par de ejes, el eje horizontal va a ser el eje donde representamos los valores de x y el eje vertical donde representamos los valores de f de x, pues si tenemos una función que al valor 1 le asigna el 4, como vemos ahí tendremos un punto de la gráfica de la función. Si esa función al valor 2 le asigna el valor 10, pues ahí tendremos otro punto de la gráfica de la función. Y así podemos ir dibujando puntos de la gráfica de la función. Si unimos todos los puntos de la gráfica de la función, eso nos da una curva que llamamos simplemente gráfica de la función. Y aquí vemos algunas definiciones de conceptos relacionados con las funciones. Por ejemplo, el dominio de la función. El dominio de la función es un conjunto de todos los puntos a los que se aplica la función. Aquí en el ejemplo que vemos, el dominio de esta función era el intervalo menos infinito 1 cerrado por el 1.
El dominio maximal de la función es el conjunto de todos los posibles puntos a los que se puede aplicar la función. Aquí volvemos a la pregunta de por qué no se le puede aplicar esta función al número x igual a 3. Pues en el dominio maximal sí está x igual a 3, porque esta función se puede aplicar perfectamente a ese número y no da ningún problema. Un punto que no estaría, como veremos más adelante, en el dominio maximal sería x igual a 2, porque entonces divide por 0, y eso no está bien definido. ¿Cuál es la imagen de un punto x? Pues es el valor f de x que le asigna la función. Por ejemplo, la imagen de 0 es menos 1/2. La imagen de 1 es menos e para esta función. Y la imagen de la función es el conjunto formado por todas las imágenes de todos los puntos del dominio. Es decir, si yo cojo todos los puntos de este dominio menos infinito 1 y calculo todas sus imágenes, eso me da un conjunto de puntos imágenes de cada x. Pues el conjunto de todas esas imágenes es la imagen de la función. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo con la función f de x igual a x cuadrado en el intervalo 0, 2. Aquí vemos la gráfica de la función, que es esta conocida parábola. El dominio de la función es el intervalo 0, 2, porque ese dominio ya está definido en la función. La imagen de 1 pues será f de 1, que es 1 al cuadrado, que es igual a 1. La imagen de 3 medios es f de 3 medios, que es 3 medios al cuadrado, que es 9 cuartos. Y la imagen de 2 es f de 2, que es 2 al cuadrado, que es 4. Si cojo todos los puntos que están en rojo, todos los puntos del dominio, y calculo sus imágenes, se puede ver fácilmente en este caso que lo que obtengo es este conjunto de puntos en azul, que es el intervalo 0, 4. Luego la imagen de la función es el intervalo 0, 4. ¿Y cuál es el dominio maximal de la función? Pues todo R, porque a cualquier punto de R se le puede calcular su cuadrado. Para cualquier x real se puede calcular x cuadrado sin ningún problema. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos la función constantemente 4, f de x igual a 4 para cualquier valor de x. Y como vemos aquí, el dominio de la función es 0 más infinito, abierto por el 0. La imagen de la función pues siempre es 4. La imagen de la función es el punto 4, solo tiene un punto la imagen porque todos los valores de x dan la misma imagen. Y el dominio maximal es otra vez R, porque a cualquier valor de x se le puede asignar el 4 sin ningún problema, claro está. Aquí tenemos la función 2x más 1. Como vemos aquí, el dominio es todo R. La imagen de esta función es también R, puesto que dándole a x todos los valores reales, 2x más 1 también recorre todos los posibles valores reales. Y el dominio maximal es R, porque el dominio maximal siempre tiene que ser más grande o igual que el dominio, y más grande que este dominio que es R no hay nada. Vamos a abordar ahora el cálculo del dominio maximal de distintas funciones. En primer lugar, vamos a ver unos ejemplos previos y simples que nos van a indicar cuáles son los problemas que puede presentar una función a la hora de calcular su dominio maximal. Comenzamos con la función 1 partido x, que veis representada aquí en la gráfica, y se puede ver fácilmente que esta función tiene un problema para x igual a 0, ya que entonces estaría dividiendo por 0. Así que el dominio maximal de esta función es simplemente toda la recta real excepto el 0. Esto se puede escribir así, como veis, x pertenece a R con x distinto de 0, o simplemente R menos el punto 0. Ambas notaciones son posibles. La raíz cuadrada también tiene un problema cuando x es negativo. Así que el dominio maximal de esta función sería todos los x con x mayor o igual que 0. O también se puede decir que es el intervalo 0 más infinito cerrado por el 0. Y un tercer problema que nos podemos encontrar es con las funciones
logarítmicas. Si tenemos la función f de x igual al logaritmo de x, esta función no está definida, como ya sabéis, para x negativo o para x igual a 0. Solamente es válida para x estrictamente positivo. Así que el dominio de esta función es el intervalo 0 más infinito abierto por el 0. En general, los aspectos más normales a ser considerados, más comunes para ser considerados en el cálculo del dominio maximal de una función, es que si tenemos un cociente en esa función, el denominador ha de ser distinto de 0. Si tenemos una raíz cuadrada o de cualquier otro orden par, raíz de orden 4, de orden 6, etc., lo que haya dentro de esa función debe ser mayor o igual que 0. Y si tenemos un logaritmo en cualquier base, logaritmo neperiano o logaritmo decimal, lo que hay dentro de ese logaritmo debe ser estrictamente mayor que 0. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos la función f de x igual a x más 2 partido x menos 3. Lo que tenemos que procurar con esta función es que el cociente no sea 0. Y para ello vamos a ver dónde vale 0. X menos 3 es igual a 0 cuando x es igual a 3. Así que el dominio maximal de esta función f es todo R menos el punto 3. Consideremos ahora la función f de x igual a x más 2 elevado a un cuarto. Esto es la raíz cuarta de x más 2. Se puede representar así o así, la raíz cuarta. Es una raíz par, así que lo que tenemos que procurar es que x más 2 sea mayor o igual que 0. Y despejando a x de aquí fácilmente se ve que x tiene que ser mayor o igual que menos 2. Así que el dominio maximal de esta función es el intervalo menos 2 cerrado por el menos 2 más infinito, donde están todos los x mayores o iguales que menos 2. Ejemplo número 3, la función logaritmo de x más 2. Aquí lo que hay dentro del logaritmo debe ser estrictamente positivo, es decir, x más 2 debe ser estrictamente positivo, lo que implica que x tiene que ser mayor que menos 2. Y el dominio maximal de f es el intervalo abierto menos 2 más infinito. Vamos a complicar esto un poco más con el siguiente ejemplo. F de x igual a logaritmo de x más 2 partido x menos 4. Esta función presenta dos problemas. Por un lado, tenemos un logaritmo que nos dice que x más 2 debe ser estrictamente positivo. Y por otro lado tenemos que el denominador no puede ser 0. Hay un denominador que no puede ser 0. Luego nos está diciendo que x menos 4 debe ser distinto de 0. Estas son las dos condiciones que tenemos que cumplir. La primera, igual que antes, nos dice que x tiene que ser mayor estricto que menos 2. Y en la segunda, para ver cuándo x menos 4 es distinto de 0, lo más sencillo es ver cuándo x menos 4 es igual a 0. Y se ve claramente que x es igual a 4. Luego, x menos 4 distinto de 0 implica que x es distinto de 4. Por tanto, se deben cumplir simultáneamente las dos condiciones siguientes: x mayor que menos 2 y x distinto de 4. Ahora debemos buscar el conjunto que cumple estas dos condiciones simultáneamente. Por un lado, tenemos aquí todos los puntos mayores que menos 2. Y por aquí estamos excluyendo el punto 4.
Así que el dominio maximal de esta función serán todos los puntos desde menos 2 hasta 4, sin contar con el 4, unión todos los puntos desde 4 hasta más infinito. Aquí tengo la unión de dos intervalos. Tengo todos los puntos de este intervalo y todos los puntos de este intervalo, que son todos los puntos que van desde menos 2 hasta infinito, sin el 4, porque vemos que el 4 no está ni en el primer intervalo ni en el segundo intervalo. Vamos a complicar esto un poquito más con este quinto y último ejemplo. F de x igual al logaritmo de x más 1 por la raíz de 3 menos x al cuadrado. Esta función tiene un logaritmo y una raíz cuadrada. Luego hay que atender a las posibles condiciones que puedan presentar estas funciones para el cálculo del dominio maximal. Por un lado, el logaritmo está pidiendo que x más 1 sea positivo. Y esto implica fácilmente que x es mayor que menos 1. Por otro lado, la raíz cuadrada está pidiendo que 3 menos x cuadrado sea mayor o igual que 0. Y aquí uno podría decir, bueno, pues esto implica que x cuadrado es menor o igual que 3 y entonces x es menor que raíz de 3 o algo así, o más menos raíz de 3, pero esto es incorrecto. Cuando tenemos un cuadrado en una desigualdad, no se puede despejar tan fácilmente la x como en el caso de x más 1 positivo. ¿Qué hacemos para calcular los puntos donde 3 menos x cuadrado es mayor o igual que 0? Pues lo más fácil es buscar los puntos en los que 3 menos x cuadrado es 0. Empezamos por ahí. Ahora sí, esto se puede despejar fácilmente. X cuadrado es igual a 3 y x es más menos raíz de 3. Luego hay dos puntos donde esa función 3 menos x cuadrado es igual a 0. Ahora vamos a usar la siguiente representación gráfica de este problema. Aquí tenemos la recta real. Y aquí hay dos puntos, menos raíz de 3 y raíz de 3, donde la función 3 menos x cuadrado es igual a 0. Lo que tenemos que determinar ahora es si en los demás puntos, en estos que están aquí a la izquierda de menos raíz de 3, o los que están entre menos raíz de 3 y raíz de 3, o los que están a la derecha de raíz de 3, si en esos tres posibles intervalos la función es positiva o negativa. Para ello, basta encontrar qué signo tiene la función en un único punto de cada uno de esos tres intervalos. Porque la función 3 menos x cuadrado es continua, concepto que veremos en una lección posterior. Y eso implica que si, por ejemplo, en el punto menos 7, que está a la izquierda de menos raíz de 3, la función es positiva, pues es positiva en todos los puntos que están a la izquierda de menos raíz de 3. Por tanto, el cálculo consiste ahora en coger tres puntos que estén en esos tres posibles intervalos. Por ejemplo, a la izquierda de menos raíz de 3 está el menos 2 y calculo 3 menos x cuadrado en menos 2. Eso es 3 menos 2 al cuadrado. Esto es 3 menos 4, que es negativo. Luego la función es negativa en ese intervalo, desde menos infinito hasta menos raíz de 3. Entre menos raíz de 3 y raíz de 3, el punto más sencillo para calcular la función es el 0. Y calculo 3 menos 0 al cuadrado. Esto es 3, que es positivo. Luego en este intervalo la función 3 menos x cuadrado es positiva. Y por último cojo un punto que esté a la derecha de raíz de 3. Y ese es, por ejemplo, el 2. Esto es 3 menos 4 de nuevo y esto es negativo. Ahí la función es negativa. Luego, esta función 3 menos x cuadrado es negativa hasta menos raíz de 3.
luego es positiva hasta raíz de 3 y vuelve a ser negativa hasta más infinito. Luego, en respuesta a la pregunta ¿cuáles son los valores de x para los que 3 menos x cuadrado es mayor o igual que 0? Pues la respuesta es los valores de x en el intervalo cerrado menos raíz de 3, donde la función es positiva o 0 en estos dos puntos. Luego llego a esta conclusión. Y estas son las dos condiciones que hay que exigir para calcular el dominio maximal. X tiene que ser mayor que menos 1, pero tiene que estar entre estos dos números. ¿Qué valores de x voy a meter en el dominio maximal? Pues si no lo veo fácilmente, puedo hacer la intersección de esos dos conjuntos que nos dan las dos condiciones. Por un lado me están diciendo que tengo que coger de menos 1 hasta más infinito. Pero por otro lado me dicen que tengo que coger desde menos raíz de 3, que está a la izquierda de menos 1, hasta raíz de 3. ¿Cuáles son los puntos que están en ambos conjuntos? Pues desde menos 1 hasta raíz de 3. Estos puntos están en este conjunto y están en este conjunto. Esos en verde son los puntos que están en los dos conjuntos. Así que el dominio maximal de esta función es el intervalo menos 1 raíz de 3, abierto por el menos 1 y cerrado por el raíz de 3.